Muy buenas tardes con todos ustedes. Vamos a empezar con la clase. Bien, primero vamos a ver el resumen teórico del tema de promedios y medidas de tendencia central. ¿Sí? Vamos a ver estos temas. Son dos temas en realidad. Una cosa es promedios y otra cosa son las medidas de tendencia central, que si bien es cierto están ligados, ¿no? Sí tienen un acercamiento, pero no es el mismo tema, pues, ¿no? Bueno, empecemos. ¿Qué entendemos por promedio? ¿No? Promedio es un dato o un valor que representa a un grupo de números, ¿no? Promedio es un número, básicamente, que va a representar a todo un conjunto de números, ¿no? Por ejemplo, si decimos el sueldo promedio, en Lima es de 2.500 soles. Entonces, ese 2.500 es una cantidad que representa el conjunto de todos los sueldos de todas las personas que trabajan, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Veamos algunos promedios. Pero por aquí antes va a aparecer lo que te comenté. El promedio de un conjunto de números es una cantidad que representa dichos números, el cual se encuentra entre el menor y el mayor de estos números. Claro, el promedio siempre debe estar comprendido desde el menor hasta el mayor dato, ¿no? Si las notas que tienes, por ejemplo, son 10, 14, 16 y un 17, entonces tu promedio no puede ser 18. ¿Por qué no puede ser 18? Porque tu mayor nota ha sido 17, ¿no? Tu promedio tampoco puede ser 9, porque tu menor nota ha sido 10. Entonces, siempre el promedio debe estar comprendido entre el menor dato, que es 10, y el mayor dato, que es 17. Vamos a ver algunos promedios. Por ejemplo, los promedios más importantes sería el promedio aritmético. El promedio aritmético se determina como la suma de los datos, o sea, el primer dato, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, y así, puntos suspensivos, hasta el último dato, ¿no? Entre la cantidad de datos, ¿no? Ahora, de esa manera se calcularía el promedio aritmético. Tienen en cuenta que este A1 más A2 más puntos suspensivos hasta A sub n, ustedes pueden utilizar otra simbología, ¿no? Ustedes simplemente a todo ello lo pueden representar con una letra S de suma y un índice n, ¿no? No necesitan ustedes escribir A1 más A2 más A3 hasta A sub n, ¿no? Uno, que les quita tiempo y espacio en la hoja donde está resolviendo. Entonces podrían escribir simplemente S sub n, que representa la suma de los n números. Entonces, en ese sentido, si es que n mandamos a multiplicar al promedio, obtenemos la suma. Por ejemplo, el promedio de 20 números es 15. Entonces, si te dicen a ti que el promedio de 20 números es 15, inmediatamente el promedio con la cantidad lo multiplicas y al ojo sale, ¿no?
multiplicas el promedio por la cantidad y al ojo sale la suma. La suma de esos 20 números, pues simplemente valdría, muchachos, 15 por 20, 300. Así es. Así es. Muy bien, Vladimir. Gracias por participar. El promedio de 20 números, si es 15, fácil, ¿no? La cantidad de números se multiplica el promedio y obtengo inmediatamente la suma. ¿Sí? Bueno. Espero que les esté sirviendo esos ejemplitos. De alguna u otra manera ayudan un poco a que ustedes repasen. Y otra de las cosas importantes que ustedes tienen que recordar cuando se ve promedios es cuando nosotros tenemos números que están ordenados en progresión aritmética, el promedio básicamente viene a ser la semisuma del primer y el último término. Se los voy a hacer repasar aquí, a un costadito. Quizás para algunos de ustedes sea importante esa observación. Ya. Por ejemplo, este viene a ser, vamos a poner acá, ejemplo 1, por acá un ejemplo. Entonces tenemos aquí 4, 7, 10, 13, 16. Como te podrás dar cuenta, se suma con 3, más 3, más 3 y más 3. O sea, sí, profe, yo estoy observando, noto, pues, ¿no?, que es una progresión aritmética. Entonces, siempre que sea los números que estén formando una progresión aritmética, el promedio, ¿no?, el promedio aritmético, hablo del promedio aritmético, claro, el promedio aritmético va a ser más fácil de resolver. El promedio aritmético simplemente va a ser la semisuma del primer y último término. O sea, 4 lo sumas con 16 y lo divides con 2. Así básicamente se trabaja cuando sea una progresión aritmética. Y bueno, no tengo que decirte la respuesta, pero ahí vamos a ponerla, por si acaso, que es 10. Un estudiante que no conoce esta observación, ¿cómo hallaría el promedio aritmético de estos números? Sumando los números, ¿sí o no? Sumando 4 más 7 más 10 más 13 más 16 y dividiéndolo entre 5, ¿no? Y si fueran más números, tendrías que sumar todos los números. Claro que hay propiedades para sumar los números que están en progresión aritmética. Pero si has estado atento a estas observaciones que te estoy explicando, simplemente como ves que están en progresión aritmética, el promedio aritmético es la semisuma del primer y último término, nada más. Esto cumple con números consecutivos también, más 1 más 1 más 1, con números impares, porque los impares es más 2 y los pares también, así que te va a servir esa observación. Puedes tomarle captura si gustas. Ahora vamos a repasar el promedio geométrico. Con respecto al promedio geométrico, el promedio geométrico, muchachos, vendría a ser la raíz, cuyo índice en la raíz viene a ser el producto, discúlpame, cuyo índice de la raíz viene a ser el número de datos, ¿no? O sea, si son 50 datos, en el índice se pone 50. Si son 5 datos, en el índice se pone 5. Y como radicando, se coloca el producto de los datos, ¿no? Así. ¿De acuerdo? Así de esa manera. ¿Sí? Bueno, eso ya es un poco más sencillo. Y el promedio armónico se determina como el número de datos, que acá se está representando como n, dividido entre la suma de las inversas de esos datos, ¿no? Se va a sumar las inversas. O sea, tengo el dato 1, su inversa es 1 sobre A1. Lo sumamos con el dato 2, pero su inversa, 1 sobre A2. Y así, puntos suspensivos hasta que nos quedemos con 1 sobre A sub n. De esa manera sumaríamos, pues, ¿no? De esa manera sumaríamos. Ahí está. ¿De acuerdo?
Recuerda que si son 5 datos, por ejemplo, si son 5 datos, aquí estarías escribiendo 5. Y abajo vas a sumar las inversas de esos datos. Esto es un poco más complicado porque abajo hay que sacar mínimo como un múltiplo para estar sumando las fracciones. Es un poco más trabajoso, pero sí es factible que ustedes lo resuelvan. Muy bien, ahora vamos a conocer aquí la variación de la media aritmética. Cuando vamos a variar, cuando nosotros vamos a utilizar la variación de la media aritmética, es porque tus datos van a incrementarse, los datos que tienes van a incrementarse o van a disminuir. Eso pasa bastante, por ejemplo, cuando nosotros en la universidad o en cursos en el colegio, en ciclos diferentes, nuestras notas cambian, ¿no? Por lo tanto, nuestros promedios también cambian. Y eso debido a que dado que nuestras notas cambiaron, nuestro promedio cambió. Y puede nuestro promedio ser mayor o puede ser menor, por eso hay una variación del promedio aritmético. Pero esa variación es una forma de que lo determinemos, vendría a ser como la cantidad total que se aumenta los números. Bueno, yo lo llamo aumento total, ¿no? Menos la disminución total, que acá lo han escrito como cantidad total que se disminuye los números, ¿no? Aumento total menos la disminución total. De esa manera ustedes pueden calcular la variación del promedio aritmético. Y a eso lo vamos a dividir con el total de datos, ¿no? Pero aquí vale la aclaración, es muy importante. Es importante que para que tú apliques la variación del promedio aritmético, el total de datos no debe cambiar. No debe cambiar. O sea, si el promedio aritmético de los datos que tienes, por ejemplo, eran 20 datos y quitaste 2, y en consecuencia ese promedio lógicamente que cambia porque quitaste 2 datos, ahí tú no puedes calcular o emplear esta teoría, porque tu total de datos ha cambiado. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Vamos a ver la velocidad promedio. Con respecto a la velocidad promedio, es la distancia total recorrida dividido con el tiempo total empleado, ¿no? Aquí hay que conocer un poco de física. La velocidad promedio, toda la distancia que recorro entre el tiempo que me demoro en recorrer tales distancias. Aquí mayormente hay dos casos. Un caso cuando la distancia en cada tramo, ojo que acá solo se trabaja con MRU, movimiento rectilíneo uniforme, en cada tramo las distancias son iguales. Entonces se aplica la media armónica. Pero si en cada tramo los tiempos son iguales, entonces se aplica la media aritmética, ¿no? Aquí creo que siguieron una observación. Si las distancias recorridas son iguales, la velocidad promedio será igual a la media armónica de las velocidades. ¿Ves? Esta es una de varias. Este es uno nomás. No, esta es una observación. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a conocer ahora las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Con respecto a las medidas de tendencia central, básicamente son también promedios. Pero ¿por qué no lo enseñamos en el tema de promedios? ¿Por qué solamente media aritmética, media geométrica, media armónica? Porque los promedios son para todo tipo de variable, sea una variable estadística o como que no lo sea. En cambio, las medidas de tendencia central se trabajan en la estadística. Y en la estadística se trabaja solo con la variable estadística.
¿Y qué es una variable estadística? Eso también hay que saberlo. Esas son características que nosotras las personas tenemos. O sea, la variable no se trabaja con cualquier cosa. Se trabaja con rasgos que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿qué características tenemos? Que percibimos un sueldo, sueldos de personas, el peso que tienen las personas, las estaturas de las personas, las edades que tienen las personas. ¿Ves? Todas esas cosas son de nosotros, intervenimos nosotros. En cambio, en promedios puedes poner cualquier cosa puedes poner en promedios. Aquí no, acá el punto central es el ser humano. La variable estadística son los rasgos de ellos. Entonces, por eso es medida de tendencia central. ¿Por qué se llama tendencia central? Porque básicamente los promedios que se van a ver, todos ellos tienen una tendencia a ubicarse en el centro del grupo de datos. También sería una cantidad representativa. Tenemos la media, mediana, y por ahí seguramente debe aparecer la moda, aunque la animación está un poco errónea. Muy bien, dice, deben su nombre al hecho de que sus valores tienden a ocupar posiciones centrales o intermedias entre el menor y el mayor valor del conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, la media viene a ser, ¿no?, la suma de los datos. En este caso no son datos, sino la suma de los valores que toma la variable estadística entre n, ¿no? Eso es igualito que el promedio se calcula, pero ahora le vas a llamar media. Ejemplo, ¿no? Si las notas de 5 al 1 son notas, ¿ves? Notas de 5 al 1. Su media sería suma entre 5, y ese es chiste para ti, 11,6. Mediana. La mediana básicamente es el dato que se ubica en el centro, pero para poder ordenar, para poder ubicar el dato en el centro, yo no puedo ubicarlo en el centro si los datos no están ordenados. Motivo por el cual hay que primero ordenarlos. Hay que ordenar esos datos. Puede ser ascendente o puede ser descendente. Se recomienda siempre ascendente. Ahí está lo que te acabo de escribir. La mediana es el dato central, ya te lo dije, luego de que estos hayan sido ordenados. Si hay un número par de datos, es el promedio de esos dos datos centrales. Por ejemplo, vamos a ver cuando la cantidad de datos sea impar. Aquí la cantidad de datos es impar, son 5 datos. Entonces, si son 5 datos, nosotros tenemos que hallar la mediana. Paso número 1, ordenarlos. Ya están ordenados. Paso 2, ubicar el dato que está en el centro, lógicamente que es 20. Hay un solo dato central, entonces la mediana vendría 20. Listo. Ejemplo 2. Si el peso es de 6 personas, ¿te das cuenta? Acá habla de edades, de nosotros. Acá habla de peso, nosotros. ¿Ves? O sea, la diferencia entre medida de tendencia central, que también son promedios, con los promedios, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo clarísimo, porque les va a servir para saber identificar los problemas de medidas de tendencia central. Entonces, si el peso es de personas, paso número 1, ordenamos. ¿Sí? Paso 1, ordenamos. Ahí está, ordenamos. De menor a mayor. Pero en este caso, profesor, hay dos datos centrales. ¿Qué dice acá? Si hay un número par de datos, es el promedio de los dos datos centrales. O sea, ¿qué cosa voy a hacer con estos dos datos centrales? Hallar su media. Hallar su media. Entonces, simplemente la mediana vendría a ser 66. ¿Por qué? Porque 64 más 68, su media es en el centro, pues 66. Y la moda, en los libros aparece, es el dato con mayor frecuencia, pero acá nosotros no hablamos de frecuencia, porque no estamos hablando de datos que estén agrupados, sino estamos hablando de datos que no estén agrupados. Entonces ahora hablamos de
que la moda es el dato que aparece más veces, el dato que más se está repitiendo dentro de un conjunto de datos. Esa es la moda. Buena pregunta, José Antonio. Si los datos centrales son iguales, pues simplemente ese valor central vendría a ser la mediana. O sea, si acá hubiera sido 64, 64, la mediana vendría a ser 64. ¿De acuerdo, José Antonio? La moda, te estaba diciendo que es el dato que más aparece. Dado un conjunto de datos, la moda es o los valores que más se repiten. Es el que más se repite. O sea, acá hay dos cosas por leer. La moda es el valor que más se repite, o la moda es los valores, acá debería ser son los valores que más se repiten. Porque dice son, porque pasa a veces que, por ejemplo, ¿no? Acá dice 10, 7, 7, 7, son 3 7, 2 8, ¿no? Entonces la moda vendría a ser 7 porque el 7 es el que más se repite. Pero jóvenes, ustedes entenderán que, ¿qué pasa si, por ejemplo, ponemos un 8 más? O sea, ya habría 3 8 y habría 3 7. En ese caso, habría dos modas. Sería bimodal. Bimodal sería, chicos. Así es, bimodal sería la situación. Entonces, si es bimodal, simplemente habría dos modas. También hay trimodal, y si viene a ser 4 modas, sería ya multimodal. Profe, ¿y dónde se aplica, por qué se aplicaría la moda? ¿Por qué yo hablaría como una medida de tendencia central la moda? La respuesta está un poquito obvia porque pasa muchas veces, si queremos, por ejemplo, ahorita yo les hago una consulta a ustedes y les digo, a ver, jóvenes, vamos a hallar el promedio de sus edades, de ustedes presentes hoy día en el aula virtual, ¿no? ¿Qué hago? Yo hablo con ustedes. Entonces, si yo les pregunto sus edades, muchos me van a decir, profe, yo tengo 17, tengo 18, tengo 17, 18. Por ahí uno que otro que tiene 16, profe, pero yo tengo 17, 18, 17, 18. Por ahí de repente uno que otro que tiene 19. Por ahí uno que otro que tiene 20, pero la mayoría me va a decir 17, 18, 17, 18, 17, 18. Entonces, ustedes, sus edades se repiten. Se repiten, me van a decir 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18. Entonces, si yo distribuyo todas sus edades, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿para qué voy a dar la media? ¿Para qué voy a dar la mediana? ¿Sí o no? Simplemente como veo que la mayoría tiene 17, pues el promedio de ustedes viene a ser 17. Por eso que la moda representa ese 17. ¿No, chicos? Muy bien. Esa sería la parte teórica. Ya, denme un minutito para activar la práctica. Bien, muchachos. A ver, la pregunta número 1. ¿Qué clave marcaron? Bebecita, la B. ¿Seguros? Esa Mariana. B de bichota, me dice Mariana. La B, me dice papá. Bandida, me dice. Beatriz. Ya, a ver. Dice por aquí,
Mm, claro, dice la edad mínima es 24. Oh, en aritmética también razonamos, Álvaro. Ya, vamos a verlo, Álvaro. Dice, la edad promedio de 14 jugadoras de la selección peruana de vóley es 24. Entonces, a ver, yo lo haría así, ¿no? Si la edad promedio de 14 jugadoras de la selección peruana de vóley es 24, entonces la suma de las edades de esas 14 jugadoras simplemente vendría a ser 14 por 24. ¿Estamos? Y bueno, 14 por 24, eso le estaría saliendo 336. Luego, te dicen la edad mínima es de 22 años. ¿Cuál es la edad máxima que pueda tener una de ellas? Entonces, de las 14 personas, queremos que una tenga la mínima edad. Entonces, vamos a poner la suma de una de esas personas, la cual esa persona, perdón, queremos que tenga la máxima. Entonces, queremos que esa persona tenga la máxima edad. Entonces, recuerda que acá tengo 14 personas, de las cuales aquí estoy separando una porque quiero maximizar su área. Nos quedaría simplemente 13 personas. Entonces, eso vendría a ser igual a 336. Pero, si yo quiero que la edad que tenga esta persona, sea máxima, quiero tomar su mayor valor, entonces las edades que tengan estas tres personas deben ser mínimas. Todas estas 13 personas, las edades que tengan deben ser mínimas. Y lo mínimo, como dice, la edad mínima es 22. Así que cada una de esas 13 personas va a tener 22. O sea, 22 más 22 más 22 más 22. Por lo tanto, tendríamos acá la suma de una persona más, en este caso, 13 por 22. Esto es igual a 336. Muy bien, entonces ya tenemos la edad máxima que puede tener esa persona. Simplemente a 336 debo de restarle 13 por 22. Y la respuesta sería la 50. Ahí está. La B de bebecita, bichota, bandida, como ustedes quieran llamar. Álvaro, pero tampoco podríamos decir que tampoco hay jugadoras de vóley de 50 años, ¿no? Ni tampoco de 35. Bueno, 35 puede ser, ¿no? Pero tampoco 49. Este es un problema ideal, Álvaro. Es un problema idealizado. No está, digamos, trabajado bajo las edades correctas que se tiene, que se deben de tener las jugadoras para pertenecer a la selección de vóley, ¿no? Bueno, ahí está, de esa manera. Si gustan, tómenle captura o en todo caso lo paso a presentar la resolución de la PPT. Bueno, entonces en la resolución de la PPT tenemos aquí esto que han puesto. Ahí tenemos las edades de las 14 jugadoras, la suma de las edades de las 14 jugadoras entre 14 es igual a 24, 14 pasa a multiplicar, 336. Todas ellas, para tener la máxima edad,
Las demás edades deben tener la menor posible. Entonces, todas estas edades deben ser lo mínimo. La suma mínima vendría a ser 22 por 13. Así que 286 más la máxima edad que va a tener esta persona, igual a 316, pasa a restar y te sale 50. Ya, igual, dale 50. Muy bien, clave, bichota, ¿no? Bichota. Creo que bichota significaba algo en... No me acuerdo bien, pero bueno. Dirigida 2. ¿Qué clave le salió? Chela. La C de Cristo Rey. C. San Mariana. C, me dice Joyce. Cristal campeón, dice. Cannabis. Casa. Nadie me dice cachimbo. Ah, cachimbo. Nadie me dice candy. O ya fue candy. Ya, a ver. Sí, pues no. Vamos a ver. La mayoría me está diciendo la C de cristal. La C de cristal. A ver, vamos a resolverlo. Dice, el promedio de edades a comenzar una fiesta en la que estaban presentes 20 personas era 15. Entonces, ahí inmediatamente tú dices, ¿no? Ya, profe, si el promedio de edades de las 20 personas es 15, entonces decimos que la suma de edades de esas 20 personas, como son 20 personas y su promedio de edades es 15, 20 por 15, muchachos, ¿no? 20 por 15. Y eso conlleva a que esto resulte, pues, ¿no? 300. O sea que la suma de las edades de esas 20 personas es 300 años. Ahí vamos a apuntarlo, ¿no? 300 años. 300 años. Ya, dice, luego de media hora vienen 4 personas, con la que el nuevo promedio es de 15,5. ¿Cómo yo determinaría la edad promedio de las 4 personas? Bueno, si ahora han llegado 4 personas, ¿en qué va a cambiar? ¿Cómo agrega para que el promedio que era 15 ahora va a ser 15,5? ¿A quién le va a agregar? A la suma, bueno. A la suma de estos 20 voy a tener que agregarle la suma de las edades de esas 4 personas. Le voy a agregar la suma de las edades de esas 4 personas. Y eso, al dividirlo entre 24, porque ahora van a ser 24, eso va a conllevar a que obtengamos el 15,5. ¿Sí o no? Bueno, 24 pasamos a multiplicar la suma de las 20 personas más la suma de esas 4 personas vendría a ser igual a 15,5 por 24. Eso es 372. Reemplazamos la suma de las 20 personas, que vale 300, y eso significaría que la suma de esas 4 personas, sus edades, claro, es 72. Si esas 4 personas, su suma de edades es 72, me piden su promedio. Como ya tengo la suma, para hallar su promedio, simplemente lo que hacemos es dividir entre 4. Y por lo tanto, joven alumno, bueno, algunos ya son señores, el promedio vendría a ser 18. 18, la edad legal. Ahí está. Cuando ya eres legal, ya. Ya no hay cana, ya no hay cana. ¿Listo? 18 sale casi.
Soledad, contigo reinaré. Toma de captura si lo necesitas, si no, pasamos a esta forma. Bueno, ahí está lo que han escrito, es la suma de las edades de las 20 personas entre 20, me va a dar 15, pasamos a multiplicar, y la suma de las edades es 300. Luego por aquí decimos, luego vienen 4 personas, así que a esa suma de las edades de las 20 personas hay que sumarle la suma de las edades de las 4 personas, que ya te había dicho, ¿no? Entre 24 es igual a 15,5. Reemplazamos, esto vale 300. Operamos ahí, te sale 72. Entre 4 te sale 18. Clave, casa. ¿Sí? Casita. Ya, ahora vamos a ver la pregunta número 3. Clave la pregunta 3, a ver cuánto le salió a ustedes, jóvenes. Duracell, me dice su compañero José Antonio. Daniela, ¿quién será Daniela? ¿Qué recuerdos dejó en ti? Dayana, la D, me dice. Dinosaurio. Grrr, te le dice Mariana. Soledad. Me dice que es soledad. Bueno, parece que es soledad. Desmoñar, ¿qué es eso? Ah, ya, desmoñar. Quitar el moño, ¿no? Quitar el moño. Bueno, en este caso dice en una reunión a 80 personas, cuya edad promedio es 24. Si cada varón tuviera 2 años menos y cada mujer 3 años más, la nueva edad promedio sería 26. Calcule la suma de cifras de la cantidad de varones. Resolución. A ver, primero te dicen cuya edad promedio es 24. Entonces tú vas a empezar aquí diciendo que el promedio aritmético inicio y de inicio es igual a, perdón, me falló la mano, es igual a, ahí está muy bien, 24. ¿Sabes qué? A ver si me falla. Pero luego te dice, ahí mismo como dato, si cada varón, ¿no? Y cada mujer, ¿cierto? La nueva edad promedio sería 26, la nueva edad promedio. Eso se refiere a el promedio aritmético final. El promedio aritmético final. Ese nuevo promedio, jovencito, va a ser igual a 26. Ya. Entonces tú dices, profe, voy a restar porque me doy cuenta que hay una variación. Restando, profe, me doy cuenta que aparece el triangulito. El triangulito, ahí está mejor, ponemos un triangulazo. La variación del promedio vendría a ser lo que te gusta a ti, el pato. 26 menos 24 es 2. La variación es final menos inicial. Positivo no será negativo. ¿Sí? Ahora, esta variación, la variación que vemos por aquí,
recordar cómo se determina, ¿no? ¿Cómo se determina esa variación? Justo lo acabamos de repasar. Esa variación es final menos aumento total, perdón, menos aumento inicial sobre aumento total menos disminución total sobre total de datos. Todo total. Ahora, ¿quiénes están aumentando? Acá dice, si cada varón tuviera 2 años menos. Nosotros no sabemos cuántos varones hay. Entonces vamos a poner que el número de varones, ahí está el número de machazos, pseudo machos, sea V, y el número de las féminas, sea de las mujeres, vendrían a ser M. Si me demoro es porque quiero que se entienda la letra. Ya. Entonces, y cada mujer 3 años más. Ya, pues. Si hubiera 2 mujeres, el aumento total, el aumento total sería a una mujer el aumento 3, a otra mujer más 3, entonces el aumento total sería 3 por 2, si es que hubieran 2 mujeres. Entonces, básicamente, como cada mujer se va a aumentar su edad 3 años, el número de mujeres lo multiplicamos por 3. Ese debe ser el aumento. ¿Cierto? A eso, menos, ese es el aumento. Le vamos a poner un por. El aumento, menos la disminución. Los varones están bajando 2 años, 2 años menos, dice allá. El número de varones por 2. Y ese entre el total de datos. En este caso sería total de personas. ¿No? Total de personas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, sería total de personas, mujeres más varones. Y eso vendría a ser 2. Quizás algunos alumnos, en vez de abajo poner mujeres más varones, pusieron 80, ¿no? Lo cual está bien, implica que 80 por 2, 160, y te va a salir una ecuación 2, porque tienes una ecuación 1 que varones más mujeres es igual a 80. Y ahí trabajas con sistema de ecuaciones, ¿no? También estaría bien. Acá tengo 2m, ese 2m pasa a restar, o sea, m. 2m pasa a restar a este 3m, queda m. Este 2v pasa a sumar, quedaría 4v, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Pero los varones con las mujeres vendrían a ser 80. Entonces, tú dices, ¿no? Para que los varones con las mujeres vendrían a ser 80, como las mujeres es 4 veces los varones, entonces el total va a ser 5 veces. Entonces 5 para 80 me da 16, ¿sí o no? ¿Cierto? Te da 16, o sea que los varones van a ser 16 y las mujeres 16 por 4, 64. 16 por 4, 64. 16 varones más 64 mujeres te da 80, ¿no? Te da 80 personas. Listo. Ya está, sencillo. Calcule la suma de cifras de la cantidad de varones. La suma de cifras sería 1 más 6. 1 más 6, ahí sería, pues no, 7. Y esa sería vuestra respuesta. Si gustas, captúrala. Y si no quieres, no hay problema. Muy bien. Entonces acá lo hicieron igualito, ¿no? La media aritmética de 80 datos es 24 inicial. Y por propiedad sabemos que la variación del promedio es igual a 2.
¿Por qué 2, chicos? Porque por dato el promedio final es 26. 26 menos 24 te queda 2, ¿no? Lo que puse hace un momento. ¿Y por qué acá se pone 3M? Porque las mujeres están aumentando su edad. Cada mujer 3 años más. Entonces, M por 3. Menos, cada varón 2 años menos. Ahí está. ¿No? Está igualito. Y llegamos a la conclusión de que 4 veces los varones es igual a 1 vez la mujer. Y así que, como sabemos que varones y mujeres es igual a 80, las mujeres van a ser 4 veces V. 5V igual a 80, V vale 16. Entonces, 1 más 6, 7. Clave, desmoñar. Droga, me dice acá. Saraí me dice D. Dado, Dayana, me dice por acá. Daniela, Duracell. Dinosaurio, como varios acá, varios dinos. Listo. Esa es la pregunta 3. A ver la pregunta número 4. ¿Qué clave te salió? Comparte tu clave. La C de cachimbo, cannabis, cerveza. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Casita. Oye, pero Califa no es como C de casa, pues, José Antonio. Cachimbo, cocaína. La C. La C de caracoles. ¿Por qué Mariana Caracoles? ¿Por los babosos o cerezo? La C, simplemente la C. Ah, esa Mariana. Ya. Ok. Entonces, muchachos, parece que la clave que va a salir acá es casita. Recontra casa. Esta va a salir sí o sí. Listo. Bueno. Bueno. Evaluemos los datos. Pues, ¿no? Dice, la familia Cervera, ahí falta. Ahí le cambias una Z y sale la familia Cerveza. Se fueron de paseo a Huaraz partiendo desde Lima a Pativilca, que cuenta con 200 km kilómetros, ¿no? Primero, muchachos, dice que te vas. Te me vas, joven, te me vas. ¿A dónde te me vas? Tú te vas y no regresarás. Se fue y no regresó. Así te dijo ella. ¿De dónde se va? Sin el viaje de Lima a Pativilca. Primero parte de Lima, llega a Pativilca, creo que Pativilca está por Barranca más o menos, Pativilca, y de Pativilca va a llegar al hermoso lugar de Huaraz. Listo. Ya, a ver, sin el viaje de Lima a Pativilca, que cuenta con 200 kilómetros, ya, de Lima a Pativilca son 200 kilómetros. Se fue con una velocidad, con una B, no B de Veneca, sino B de velocidad, de 75 kilómetros por hora. Así se fue. Y de Pativilca a Huaraz también son de 200 kilómetros, dice. 200 kilómetros. Y de ahí muchachos, ¿qué pasó? Y de Pativilca a Huaraz se fue con 45, ya. Vamos a poner por acá. Ahí está Pativilca. Pativilca. Ahí está, Pativilca.
¿Se fue con cuántos? ¿Con cuántos se fue? No, ¿con cuánto de velocidad? Claro, perdón, no se vaya a malinterpretar. Con 45. Ajá. ¿Cuál es la velocidad promedio? Vamos a averiguar la velocidad promedio. Ahí se va a demorar un tiempo que lo podemos calcular, ¿no? Y acá también se va a demorar un tiempo, ¿no? Que también lo podemos calcular. Pero bueno, ¿para qué vamos a hacer eso si nosotros sabemos si las distancias en cada tramo es el mismo? Si las distancias en cada tramo es el mismo, entonces la velocidad promedio simplemente se calcula como la media armónica de las velocidades. Y se acabó el chiste. Cuando ustedes tienen en cada pequeño tramo que las distancias son iguales, ¿no? Entonces la media armónica es la velocidad promedio. ¿Y cómo se calculaba la media armónica para dos datos? Eso se supone que saben. La media armónica para dos datos A y B se determina como dos veces A por B sobre A más B. Dos veces A por B sobre A más B. De esa manera, jovencito, se calcula la media armónica. Ahí está. Ajá. Ah, ya, profe, entonces está chiste. Está recontra chiste. Por lo tanto, profe, podemos hacer la siguiente jugada. Ponemos igual, ponemos una rayita por acá, una rayita, ahí está. Y aquí ponemos dos veces por 75 por 45. Entre 75 más 45 que te sale 120. Y empiezas con la simplificadita. Ahí le sacas, pues, ¿no? Quinceava. Quinceava te sale el trío, quinceava te sale 8. Y luego le sacas la mi, la mitad, claro. Mitad 1, mitad 4. Y listo. Multiplica 75 por 3, que viene a ser 225. Y la respuesta sería... La velocidad promedio sería igual a 225,4. Y eso es 56,25 kilómetros por hora. Así, tómale captura si te interesa, si no, paso a la siguiente. Ojo que esto lo aplica simplemente cuando las distancias son iguales. Solo cuando las distancias son iguales. Muy bien. Yo sé que tú eres hábil con la computadora, te has capturado, has guardado, copiado en Word, has guardado ya en tus archivos importantes para ingresar. ¿Listo? Vamos a ver acá. Lima, Pativilca, Huaraz. De Lima, Pativilca 200 y de Pativilca, Huaraz también 200. 75 kilómetros por hora, 45 kilómetros por hora. Propiedad, no sé para qué sale ese carro. Recuerde que la velocidad promedio es distancia total sobre tiempo total. Velocidad promedio, distancia total, 200 más 200. Ahí está, ¿no? 400. Entre tiempo total se refiere al tiempo 1 de Lima a Pativilca y el tiempo 2 de Pativilca a Huaraz. Tiempo 1, bueno, aplica MRU. Distancia que es 200 entre 75. 200 entre 75. Tiempo 1.
más tiempo 2, aplica MRU. Distancia entre velocidad me da el tiempo 2. Como entenderás, el tiempo acá se cancela. Discúlpame, la distancia 200 se cancela. Y arriba no es que se cancele y no quede nada. Arriba queda 2. ¿Verdad? Arriba queda 2. Queda 2 entre la suma de las inversas. ¿No? La suma de las inversas. Y eso, jóvenes, es justamente lo que yo les resolví hace un momento. Porque ¿qué es 2 sobre 1 más 75? 1 sobre 75 más 1 sobre 45, la media armónica. Ya, pues eso ya está resuelto. Entonces la velocidad promedio te sale esa situación operándolo y 56,25. De esa forma lo ha resuelto el autor de la PPT. La forma que yo lo resolvería, ya lo vieron, yo lo resolví antes. Muy bien. Vámonos entonces a la pregunta número 5. Clave, muchachos, a ver las clavecitas. Dado, me dice Joyce, Soledad también. La D de Dayanita. Se nota que les gusta JB. Ya va a salir en el canal 9 ahora, ahí va a salir JB ahora. Saben, ¿no? Que lo censuraron porque en el canal 2 no quisieron que salga el sketch imitando a Sagasti. Ya, pues como le censuraron, JB se molestó y dije, no, ya me voy de acá. Y se fue al canal 9. Ya, ¿qué más? Me dicen por acá, droga, Durex, Débora, dulzura, sí, la D, dice la D. La D. En un pabellón de San Jorge, no, de un hospital, perdón, que tiene 20 pacientes, en el informe médico se puede observar que 4 pacientes tienen 18 añitos. Ya, 6 pacientes tienen 20. Ok. 2 tienen 24 y los restantes tienen 30. H, la media, mediana y moda de dichas edades y de como respuesta a la suma de los resultados obtenidos. Bueno, ahí están las edades. El problema no necesita que yo lo resuelva porque mi resolución casi es igualita que esta. 4 pacientes, ahí están los 4 pacientes de 18 años. Acá están los 6 pacientes de 20. Los 2 pacientes de 24. Y los restantes que tienen 30 años. ¿Está bien? Correcto, Alberto, muy bien. Ya confirmó Alberto que sale la D. Tenía que participar, dice, sí o sí. Bueno, si te piden a ti, bueno, yo primero calcularía la moda, que es lo más fácil, ¿sí o no? El dato que aparece más veces. Y aquí el dato que aparece más veces sería obviamente, el 30, si no me equivoco. Vamos a verlo. Acá son 4 veces aparece 18, 6 veces aparece 20, 2 veces, ahí vamos, 12. 4 más 6 más 2, ahí vamos, 12. Pero como son 20, este es 8. Entonces la moda vale 8. Porque no, perdón, la moda vale 30, discúlpenme, la moda vale 30, porque se repite 8 veces. Ya, pero aquí yo calcularía primero la moda, pero aquí el autor de la PPT está calculando primero la media. La media sería sumar, ¿no? 18 más 18, todo. Pero como voy a sumar 4 veces 18, ya pues sería 18 por 4, ¿sí? Más 20 por 6, más 24 por 2, más 30 por 8. Operan esto,
entre 20, ya lo operaron seguramente en la práctica y les ha resultado esto 24. ¿No? 24. ¿Qué vendría a ser ese 24? Vendría a ser la media. Ahora, la mediana. La mediana, recordar, jóvenes, que la mediana es el dato que está exactamente en el centro. O sea, nosotros tenemos que ver quién está ubicado en el centro. ¿Quién está ubicado en el centro? Entonces, muchachos, tenemos nosotros que investigar la ubicación del número central. Hay que ver entonces si el total de datos es par o el total de datos es impar. Si el total de datos es impar, entonces hay un solo dato central. Pero si el total de datos es par, hay dos datos centrales. ¿Escuchaste? Muy bien. Ya, ahora, ese pabellón tiene 20 pacientes. Ya, pues es par. ¿Dónde están ubicados los dos datos centrales? ¿En qué posición? ¿En qué posición, joven? ¿En qué posición está ubicado los dos datos centrales? En la posición 10 y en la posición 11. Profe, ¿cómo lo sabe? Es que como son 20 números, lo divido entre 2. 20 entre 2 te resulta pues 10. 20 entre 2 es 10. Y entonces está en la posición 10 y en la posición 11. Profe, si fueran 100 datos, ¿en dónde están los dos datos centrales? 100 entre 2, 50. Entonces los dos datos centrales están en la posición 50 y la posición 51. No te olvides eso, por favor. No te olvides. Menos mal que la clase está grabada para que puedas volver a escuchar en HD todavía para que me escuches. Listo. Muy bien. Ya, pues, entonces ubiquemos el 10 y el 11. ¿Dónde está la posición 10? Aquí, aquí. Ahí, ahí. Ahí. Ahí es la posición 10. Porque este es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Profe, ¿qué? ¿En el examen de admisión voy a estar contando? Voy a estar contando 1, 2. Y si son 20, voy a estar contando 1. No, pues. 4 más 6, 10. Esta es la posición 10. Este sería el 11. 10 y 11. Ellos dos vendrían a ser los dos datos centrales. 20 y 24. Entonces, si ellos dos son los dos datos centrales, ¿qué voy a hacer? Sumarlos y dividir con 2. Ya hemos visto en la teoría. 20 más 24 entre 2 te bota 22. Y listo, la moda, tú ya sabes cuánto vale. La moda al toque, al ojímetro, la moda vale 30. Con la moda no había problemas. 30. Entonces la respuesta es 24 más 22 más 30. Ahí te sale 76. 76, joven. 76. ¿Es conforme o no es conforme, querido notario? Todos me han dicho la D, así que está recontra, super, archiconforme. ¿Cierto? Claves de la pregunta 6. Tu clave, por favor. La D de boca. ¿Cómo es eso que la D de boca, Mariana? No entiendo. Explication, Mariana, explication. La D, profesor, aunque no pude marcar. Bueno, no marcaste. Lo siento, Diego, sacarás 17 nada más. La D está en los dientes. Ay, 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 ay. Ah, ya. Qué graciosa eres, Mariana.
Simpática, Mariana, bien simpática es. Ya, entonces, Saray me dice la D, Dino, me dice Yair. No sé si me lo dijo a mí. Cierto, yo soy Dino, ya, soy dinosaurio. Droga, ¿qué droga, pero Grace? Grayson, ¿qué droga? Ya. Listo. Nadie más, son los únicos que han resuelto, los demás. ¿Cuántos alumnos tengo? Tengo 73 alumnos. Y solo me están diciendo unos 6, 8 nomás. ¿Estarán volando los demás? No creo, ¿no? Están resolviendo, ¿sí o no? Están resolviendo. Clifford nos dice que sale también, se suma Clifford y nos dice que sale la T. Bueno, este problema, si no hay más participaciones, ya paso a resolverlo. Claro, así se empieza, volando. Volando, así es. Todos ahorita están en el cielo ahí. Ya, luego, poco a poco van a ir aterrizando. Ya, muchachos, este ejercicio se divide en dos partes, pues, ¿no? Primero, hay que interpretar lo que estamos viendo. ¿Qué vemos acá? A ver, vamos, te lo voy a agrandar para que lo veas ahí más grandote. Ahí está para ti. Profe, este gráfico me dice que acá hay un sueldo de A soles y que ese sueldo A soles lo están ganando 7 trabajadores. Cada uno de estos 7 trabajadores, su sueldo es A soles. Y que este sueldo de B soles lo está ganando 5. Y que este sueldo de C soles está ganando 3 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores son en total? Simplemente el alumno tiene que saber sumar. Eso es lo básico que tenemos que saber. 7 más 5 más 3, ahí te sale 15. Son 15 trabajadores. De este gráfico entonces te piden la media, mediana y la moda. De dichos sueldos son de 480, 1200 y 1500. Ya está. Vamos a ver qué se ve acá. Entonces, todo esto lo podemos llevar a esto, pues, ¿no? Porque acá tenemos A, que se repite ¿cuántas veces? 7 veces. Cuéntalo si no me crees. Ahí te lo acerco para que lo veas grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Del B es un 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5 y del C son 3. Son 15 trabajadores. Ya. Estos son 7, estos son 5, estos son 3. Ya, a ver, ¿qué ha calculado primero el autor de la PPT? Ha calculado la mediana. Ya, pues, vamos a calcular la mediana. ¿Cómo calculamos la mediana, jovencito? Ubicando el dato central. Ubicando el dato que está exactamente en el centro. ¿Quién está en el centro? ¿O dónde está el centro? Profesor, son 15. Son 15. ¿Cómo ubico el dato central? Fácil. Ese 15 le sumas 1, 16, y lo divides con 2. ¿Sí? Ese 15 le sumas 1 y lo divides con 2. Entonces te resulta 8. 8 te resulta. Ya pues. Entonces el dato central está en la posición 8. Busquemos la posición 8. Hasta aquí sería la posición 7. Hasta aquí sería la posición 7. O sea que él es la posición 8. ¿Ya? Profe, si son 49 datos, profesor. Si son 49 datos, súmale 1. 50. Divide con 2. 25. En la posición 25 se encuentra el dato central. Espero que estén atentos. Ya pues, en la posición 8
Acá lo que debió hacer el autor del problema es enseñar o hacer repasar cómo, el autor de la PPT, enseñara cómo se hace para encontrar la posición del dato central. Pero ya les estoy comentando, pues, ¿no? O si gustan, lo escribo para que hallando ahí posición del dato central. ¿Cómo se da la posición del dato central? La posición del total de datos, que en este caso es 15, posición 15, más 1, y lo dividimos con 2. Así se calcula, ¿verdad? Eso vendría a ser igual 15 más 1, 16, entre 2 me da posición 8. ¿Ya? Así de esa manera. Y ahí está apareciendo, ¿no? B vendría a ser la posición del dato central. Pero si tú sabes que B es la mediana, y acá por datos del problema, la mediana es 1200, dice respectivamente. La mediana es 1200, ya pues. Entonces ahí tenemos 1200. B es igual a 1200. ¿Estamos? ¿Se entiende, verdad? Sí, hola, hola, todo bien, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien. Sí, profe. Gracias, Grayson. Sino que acá mi ventana está abierta porque tengo un cuarto, hace calor. Y eso que estoy con short, estoy con politos, quema. Afuera hay un poco de bulla y de repente no me escuchan bien. ¿Ya? Entonces, la moda, muchachos, la moda. Ya, pues la moda es al ojo, ¿sí o no? ¿La moda cuánto vale? A. La moda es A. La mayor, no es mayor frecuencia, eso está mal, es el mayor o el dato que más se repite. Frecuencia se dice en otro contexto. Ahí sería A. Y por dato del problema, la moda vendría a ser donde está 1500. Vale, 1500. Y luego, muchachos, la media. Bueno, para hallar la media, aquí reemplazó los datos. Yo creo que no se debió hacer eso. Simplemente acá nada más calculando. Y de la media vendría a ser la suma. La suma de todos esos datos y dividirlo entre la cantidad de datos. ¿No? Son 15. Y eso es 1480. Aquí sí hay un poquito que operar. Pero yo sé que tú inteligentemente, ¿qué es lo que vas a hacer? Acá le vas a sacar, no vas a pasar a multiplicar el 15 ni que estuviéramos locos, sino acá le sacas tercia, 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 ¿no? Y ahí recién pasas a multiplicar, ¿ya? ¿Sí? Y ahí C te sale 1900. Ya, ¿qué te piden? A más B más C. Entonces, demostrando todos que sabemos sumar, A más B más C te resulta, ¿cuánto resulta? Claro, y ahí igual sale, pero cuando tú multiplicas este número con 15 es un poco más grande, pues te vas a demorarte en multiplicar. Por eso te recomiendo que simplifiques. Bueno, si quieres lo haces, ya, la verdad, no es tu problema, al fin y al cabo. Las recomendaciones son para que te vaya mejor, pues. Es con cariño, tu profe para ti. Al final, si no quieres hacerlo, el que no vas a ingresar eres tú, ¿no? Yo, no hay problema. A ti te va a doler y a mí no. Ya, pues entonces 4600 es la respuesta. Sí, es verdad, a veces nosotros los profesores hacemos recomendaciones. Muchachos, hagan esto, miren, mejor es así. Y el alumno,
hace lo mismo. Muchachos, miren, vamos a hacer esto, porque el alumno no queda, o no se acuerda. Bueno, y de ahí nos estamos lamentando. Ya, muchachos, sale clave dado. ¿Cuántos tienen 20? A ver, levante la mano. ¿Cuántos sacaron 20? Ahí está, Ángel, hecho 20. ¿Quién más sacó 20? Ahí está. Mariana también sacó 20, de hecho. Grayson también. Ya está, muchachos. Así tiene que ser. Más bien resuelvan la práctica domiciliaria. Y nos quedamos. Ya, chicos, hasta ahí sería nuestra clase del día de hoy. Muy bien, Ángel. Ángel también tiene 20. Un gusto verlos. Espero haberles ayudado, sobre todo a repasar, esa es la idea, ¿no? Que ustedes repasen para que estén frescos para el examen de admisión. Ya, muchachos, se cuidan mucho, nos estamos viendo en la clase que viene.